Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo la octava parte de este resumen y quería desearles un feliz año nuevo. Suscríbete para que podamos llegar a los 1000 suscriptores rápidamente. Bueno, sin más que decir, que disfrutes del resumen. Continuamos en donde el prota le respondería a Shinji que él no lo sabía. Shinji le gritaría que con eso no engañaría a nadie y pensaría que al parecer el prota no quería hablar sobre su pasado y le diría que no se preocupe ya que no lo estaba buscando por eso, y mientras sacaba algo de una bolsa le entregaría su abrigo y le diría que lo había lavado pero ahora no creía que le quede. El prota, un poco sorprendido, la recibiría. Shinji se levantaría y le diría que quedaba en un empate y que era muy bueno. El prota le respondería que hay pocos que pueden igualarlo y ella era uno de ellos. Shinji le diría que su batalla había terminado a partir de ese día. El prota la detendría y le diría que sí, que tal un 2 de 3. Shinji se voltearía y le diría que entonces sería un 2 de 3, y le mencionaría que había olvidado decirlo pero su nombre era An Shinji. Luego el pequeño ayudante del prota saldría de su bolsillo y le diría que era tan poderoso ya que todo tipo de chicas estaban interesadas en él. El prota, ignorándolo, le preguntaría que cómo hacía él para obtener sus recursos para su cultivo maligno. El pequeño ayudante le diría que los obtenía de la red de la puerta oscura, y como él sabía los recursos solo eran controlados por las familias poderosas, pero siempre había gente egoísta a cargo. Y el clan oscuro existía desde hace varios años y hasta ahora no había sido eliminado, y lo tenían todo, y no solo para los cultivadores malignos sino también para miembros de otras familias, y mientras tenga dinero podía conseguir lo que quisiera. El prota le preguntaría que cómo había él para conseguir dinero. El pequeño ayudante le respondería que él hacía misiones de asesinato, pero la forma más rápida de conseguir dinero era encontrar una sugar mom y ellas le darían todo el dinero que él quisiera. Y ni siquiera tendrá que trabajar, ellas le darían todo. El prota, un poco enojado, lo agarraría y comenzaría a apretarlo. Su ayudante le diría que lo sentía y se había equivocado. El prota diría para sí mismo que cuando llegue a su casa después de la escuela investigará si hay algún material para hacer amuletos espirituales. Al terminar las clases, a la salida del instituto estaría Zhao Yutang esperando al prota. El prota daría la vuelta y Zhao Yutang le gritaría que no finja que no la había visto. Zhao Yutang se le acercaría y le diría que la ex novia del prota la había provocado y le había hecho pasar vergüenza llamándola estúpida. El prota le diría que no es su ex novia. Zhao Yutang diría que lo sea o no le importaba, y ella era una persona respetable así que debía cooperar con ella, y le diría que no se preocupe y solo suba a su moto. Darían un paseo corto y no le haría nada extraño. El prota no respondería, pero Zhao Yutang le diría que si quería subir a la moto él mismo o quería que lo cargue. El prota, para evitar la vergüenza, la seguiría hasta su moto. A lo lejos Yang maldeciría a Zhao Yutang. El fragmento de espada le preguntaría que por qué no lo hipnotizaba. Yang le respondería que ella quería que Lin Mo se entregue a ella con todo su ser. Mientras tanto, el prota iría con Zhao Yutang en su moto y le diría que si no se estaba alejando mucho. Zhao Yutang le diría que si realmente creía en las palabras de una mujer. El prota le diría que era mejor que no ande tras él. Zhao Yutang se sonrojaría y detendría la moto y le diría al prota que no crea que ella andaba tras él. Lin Mo diría que no era así y bajaría de la moto. Zhao Yutang diría que claro que no. El prota le diría que eso es bueno y que recuerde que solo eran compañeros de clase, así que no debía involucrarse demasiado con él. Zhao Yutang, muy sonrojada, le diría que había muchos hombres que querían estar con ella y que si no fuera por los juegos no se molestaría con él. El pequeño zorro pensaría que el prota era genial y se daría cuenta de que había puesto un muñeco de papel en la espalda de Zhao Yutang, y además ese papel estaba hecho de papel A4.
Zhao Yutang se iría muy enojada. Mientras tanto, en la casa del prota estaría pensando en la red oscura y llamaría a Chen Xiuxiu. Saldría del bolsillo del prota y le diría que él se encargaría de ingresar a la puerta oscura. El prota se sentaría y miraría su ordenador y se encontraría con cosas desagradables a sus ojos. Y le preguntaría a Chen Xiuxiu que si acaso a eso se refería con sitio misterioso. Le respondería que no mire eso, ya que esas mujeres eran muy vulgares, y pase a la página de tesoros. El prota pasaría a la página de tesoros y pensaría que el arma espiritual más baja del mundo inmortal era un tesoro superior en ese lugar. Y diría que las cosas más importantes que necesitaba eran piedras espirituales y ginseng espiritual que costaba $100,000. Chen Xiuxiu le diría al prota que si estaba escaso de dinero podía recurrir a esas personas ricas. El prota, muy enojado, le diría que si acaso creía que le preocupaba el dinero. Chen Xiuxiu, muy asustado, respondería que se había equivocado y que el maestro seguro tenía una buena idea. El prota le dirá a Chen Xiuxiu que si tenía dinero se lo preste y se lo devolvería luego. Chen Xiuxiu le respondería que solo tenía 30,000 en su cuenta y que la mayor parte la tenía Lin Yu. El prota le diría que con eso bastaría y comenzaría a buscar en la página. Chen Xiuxiu se sorprendería y le preguntaría al prota que si pensaba hacer talismanes. Le diría que mejor busque otra cosa, y aunque el precio de los talismanes era alto, son muy difíciles de hacer y además los materiales que había comprado eran de la más baja calidad. El prota le respondería que no se preocupe, que solo eran talismanes espirituales de bajo nivel, y le diría que siga practicando. Chen Xiuxiu pensaría que la cuestión era que con todos esos materiales solo se puede hacer basura. A la mañana siguiente el prota saldría con el rostro cubierto por una mascarilla y gafas, y se pararía frente a un carro, el cual le preguntaría que si ayer era la entrega. El prota le respondería que sí, y él era Zorro Blanco, y le entregaría un paquete y le diría que califique con 5 estrellas cuando llegue a casa. El prota, mientras regresaba a casa, pensaría que eso fue realmente sencillo. Chen Xiuxiu le diría al prota que al igual que las grandes familias, el clan oscuro tenía una amplia gama de negocios que se han expandido rápidamente. Unos minutos después, en la casa del prota, estaría observando sus materiales. Chen Xiu pensaría que si en verdad pensaba hacer talismanes, él había visto a varios maestros de talismanes de las grandes familias prepararse mucho antes de comenzar, y aún así solo tienen 30% de probabilidad de conseguir talismanes. El prota tomaría aire y se concentraría y comenzaría a hacer el talismán. Unos segundos después diría que había terminado, dejando muy sorprendido a Chen Xiuxiu, el cual, muy asombrado, diría que lo dibujó en un abrir y cerrar de ojos y hizo 2 de ellos, y cree que miro el espíritu del dragón. El prota le diría que por qué así tanto alboroto y que solo eran los restos de hace 10,000 años. Y pensaría que era una pena que solo tenga poder espiritual para solo 2 y tenía que comprar más piedras espirituales, y diría que los publicaría y los pondría en 50,000 y varias personas comenzarían a ofertar para quedarse con ellos. El prota pensaría que eso era muy rápido. Chen Xiuxiu le diría que los talismanes siempre habían tenido éxito en las ventas, y no solo los practicantes conocían la red oscura, sino también la gente común, y para ellos un talismán es un tesoro que les da el poder de los dioses. El prota pensaría que eso era bueno, y le llegaría una señal, y pensaría que pasó algo con el muñeco de papel, y por medio de ese muñeco de papel se daría cuenta que Zhao Yutang también estaba en la red oscura. Zhao Yutang, mientras comía una barra de chocolate, pensaría que la tratan como una esclava y le piden que investigue el caso de un chico desaparecido, y si no fuera por la posibilidad con el inexplicable demonio de antes, no le importaría. Y en ese momento se encontró con los talismanes que había publicado el prota.
Y Zhao Yutan diría que eran talismanes de buena calidad y eran de invisibilidad, justo a tiempo para la lucha contra ese demonio desconocido y era mejor estar preparada. El prota pensaría que si el chico perdido era obra del demonio venerable, mientras tanto en la hora del almuerzo en el instituto se le cruzarían 3 chicos frente a él, y le diría que por mucho que haya cambiado seguía siendo un gordo disfrazado y no le extrañaba que seduzca tantas mujeres, el prota se quedaría sin decir nada. Mientras tanto desde lejos Yang-hui estaba mirando todo y pensaría que cada vez le gustaba más ese poder hipnótico y con solo un poco de hipnosis ya le habían causado varios problemas al Inmo, así que tendría que ir a rescatar al príncipe en apuros y pensará que el Inmo se enamoraría de ella. El prota de una manera muy seria les diría que se aparten de su vista. Uno de ellos se lanzaría contra el prota y le diría que cómo se atreve a decirles que se vayan de ahí, y otro de ellos diría que lo agarren y le diría que a ver si en el futuro todavía tenía cara para pararse frente a Yutan. En el futuro, y mientras uno de ellos se abalanzaba hacia él, el prota lo agarraría de la cara y lo estamparía contra la pared, el cual quedaría casi inconsciente y miraría enojado a los otros dos. Y estos le diría que si acaso quería morir, Yang-hui pensaría que ahora era el momento, pero alguien gritaría que se detengan, la cual sería Shinji, la cual preguntaría que qué estaba pasando. El tipo al que el prota había golpeado diría que ellos querían ser sus amigos y de la nada comenzó a empujarlo y lo golpeó en la nariz. Shinji le diría que si era verdad y como sabía si no había empezado todo eso él. Yang-hui a lo lejos estaría molesta ya que Shinji le había robado el protagonismo, y Yang-hui saldría de donde estaba y le preguntaría al prota que si está bien, que había escuchado que estaba en problemas y había llegado de inmediato. Agradecería a Shinji por ayudar al prota e intentaría llevarse al prota de la mano. Pero Shinji tomaría la mano de Yang-hui y le diría que cómo se atreve a agarrar la mano de un hombre joven. Yang-hui la miraría con enojo mientras le decía que no se meta en los asuntos de los demás. Pero el prota pasaría por un lado de ella diciéndole a Shinji que la ignore y que se fuera de ahí. Yang-hui intentaría usar hipnosis contra el prota, pero se sorprendería que no funcionó. El fragmento de espada le diría que no continúe lanzando el hechizo por el resto del día ya que tenía un mal presentimiento sobre eso. Shinji en forma de burla le diría que escucho que una vez lo rechazo, que era una estúpida. Yang-hui se quedaría muy enojada maldiciendo a Shinji y el prota. Después de la escuela en la habitación del prota estaría mirando las ofertas de sus talismanes, y Chen Xiu le diría que alguien ofreció 2 piedras espirituales y 300.000. El prota mencionaría para sí mismo que por medio de la muñeca de papel había podido ver que quien ofertó era Zhao Yutan, y se preguntaría si era una trampa. Ya que ella es del grupo Fénix, le preguntaría a Chen Xiu que si antes había dicho que Zhao Yutan era del grupo Fénix, el cual se encargaba de eliminar a los cultivadores ilegales y mantener la estabilidad del país. Y era ilógico que se relacionen con este tipo de organizaciones clandestinas que se alimentan de dinero. Che Xiu mencionaría que no se trata de si es o no una trampa, ya que la red Puerta Oscura ha sido limpiada por el grupo Fénix en varias ocasiones, por lo que si quisieran tomar medidas lo harían directamente. Y el prota se sorprendería al mirar que el punto de encuentro era una dirección regular, y el prota se disfrazaría nuevamente solo para estar seguro. Chen Xiu le diría que no era realmente necesario. Al día siguiente, después de la escuela, estaría el prota en su habitación. Estaría pensando que después de recibir una comisión de 200.000 yenes más 70.000 en efectivo y 2 piedras espirituales. Pero el prota no esperaba que la calidad de las piedras espirituales fueran tan malas, aparte le costó mucho conseguirlas, y empezaría a refinar las 2 piedras espirituales.
y diría que aún podía recuperar algo de energía espiritual, y empezaría a crear 2 nuevos talismanes y después de unos segundos tendría éxito, y le diría a Chen Xiuxiu que ponga a esos 2 en la red de la puerta oscura. Una persona randoms en el chat diría que el prota debía ser un maestro de los talismanes ya que había publicado 2 más. Y otro random estaría sorprendido ya que él había publicado 2 tipos diferentes de talismanes espirituales. El prota pensaría que el entorno de cultivo en ese mundo es realmente atrasado, incluso unos talismanes de primer nivel pueden exaltarlos tanto. Chen Xiu le diría al prota que mire ya que alguien había ofertado 3 millones, pero alguien más ofertaría 4 millones. Un tipo diría que sí, como un talismán de primer nivel costaría más de 3 millones, y pensaría que esos talismanes de invisibilidad no eran ordinarios. Si pudiera tomar al prota y presentarlo a su maestro, seguro obtendrían muchos talismanes. En la casa de Zhao Yutang esa subiría la oferta a 5 millones. El prota no diría nada, pero Chen Xiuxiu estaría muy feliz, y la oferta máxima de los talismanes sería de 15 millones. El prota pensaría que era hora de pasar un poco de tiempo desapercibido ya que todo el mundo del cultivo tratara de encontrarlo. Y después de relajarse un poco diría que primero miraría si había algún avance con Zhao Yutang. En la casa de Zhao Yutang esta seguiría con la investigación de los jóvenes desaparecidos. El prota miraría lo que estaba investigando Zhao Yutang y diría que no pensaba que Zhao Yutang tuviera ese tipo de fetiches. Zhao Yutang gritaría después de ver tantas estupideces que decía el tipo de live, y diría que no cree que el prota sea igual de asqueroso en privado.